Pues muy bienvenidos a una jornada más impulsada por la Plataforma Tecnológica Española del CO2. Hoy vamos a hablar de seguridad industrial, relacionado con las tecnologías CAO, con las tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos y transformación de CO2. Me presento, yo soy Rosa Alonso, la secretaria técnica de la plataforma. Y es una jornada que hacemos en colaboración con INERCO, uno de nuestros asociados más queridos y casi fundadores, ¿no?, de la plataforma. Me acompaña Vicente Cortés. Vicente, buenas tardes aquí en España. Buenos días para nuestros amigos de Latinoamérica. Buenos días y buenas tardes a todos. Permíteme por favor que te presente. Voy a hacer unas breves líneas simplemente porque si no tardaría, ya sabes que tardaría un ratito en presentarte, pero permíteme por favor. El profesor doctor Vicente Cortés Galeano es catedrático de la Universidad de Sevilla. Posee más de 35 años de experiencia en I+D aplicada en áreas tecnológicas relacionadas con combustión y gasificación de carbón. Es autor de más de 40 papers y de varias patentes. Es miembro del Consejo Asesor de la Plataforma Europea de Cero Emisiones, y es experto de la Comisión Europea en captura, así como asesor de otras instituciones académicas y científicas relevantes como la IASAC. El profesor doctor Cortés es fundador y presidente de INERCO. Vicente, para mí es un placer compartir contigo esta mesa inaugural. Muy bienvenido también. Muy bien, muchas gracias Rosa y gracias a todos los asistentes a este webinar cuya protagonista es Gabriela. Evidentemente yo no soy Gabriela Reyes, Gabriela entrará dentro de un momentito, pero la plataforma me ha pedido si tenía disponibilidad para hacer una breve introducción a cuál es la situación de captura y la relevancia de los aspectos de seguridad en relación con ella. De manera muy concisa, la captura nace con pujanza desde el punto de vista de la financiación europea alrededor del año 2007, con un enfoque por parte de la Comisión que con el paso del tiempo se ha demostrado que necesitaba de corrección. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la captura estaba fundamentalmente orientada a la reducción de emisiones de CO2 de la producción de electricidad a partir de combustibles fósiles, singularmente carbón. Lo que ocurre es que los costes asociados a esa captura hacen difícilmente competitivo una producción de electricidad con captura, transporte y almacenamiento de CO2 a partir de carbón con los costes progresivamente decrecientes de electricidad renovable. Con lo cual, de alguna manera, la captura a raíz de este proceso de entrada masiva de renovables en el que estamos inmersos en este momento, pues ha sufrido un proceso de stand-by relativamente prolongado en el tiempo, yo diría que desde 2012 a 2015-16, pero ahora renace. Y renace con un enfoque distinto y, a mi juicio, mucho más potente y mucho más prometedor. Y lo digo desde la posición que he tenido afortunadamente de evaluar para la Comisión proyectos del Innovation Fund, de los grandes, en donde hay unas iniciativas muy importantes en el norte de Europa, singularmente en relación con la captura. Me refiero a que en esta fiebre, como yo le llamo la fiebre del hidrógeno en la que estamos, una de las alternativas de empleo del hidrógeno es la fabricación de combustibles sintéticos. Por un lado, los e-fuels, gasoils, gasolinas y querosenos, y por otro lado, el metano sintético. Pero claro, estas moléculas incorporan carbono y ese carbono tiene que venir del CO2. Luego, se está poniendo de manifiesto que es necesaria la captura de CO2 para producir combustibles sintéticos que sustituyan sin necesidad de cambio tecnológico a los combustibles de origen fósil que se utilizan singularmente en transporte. Con lo cual nos encontramos con que los procesos de captura, tal y como fueron concebidos, requieren solamente pequeñas adaptaciones en términos generales para hacer utilizable el CO2 generado para estos fines, y en particular aparece una vía muy interesante, y es que si queremos que esos combustibles sintéticos tengan el carácter de renovable, aparte de que el hidrógeno ha de serlo, el CO2 también tiene que ser, entre comillas, renovable. Para eso hay dos opciones, una práctica, con limitaciones, y otra que se me antoja costosísima.
La primera opción de captura del CO2 renovable sería la captura de CO2 a partir de combustión de biomasa. Eso es perfectamente factible. Lo que ocurre es que, evidentemente, la producción de CO2 de origen biomasa tiene una cuantía limitada y, eventualmente, no sería capaz de satisfacer todas las necesidades de CO2 renovable para la producción de combustibles sintéticos. Pero es cuestión de gestionarlo. Y la segunda alternativa del CO2 renovable es la captura directa del aire, a la cual hay un cierto número de proyectos, pero yo personalmente opino que capturar CO2 de un medio en el que la concentración es de 400 partes por millón, desde el punto de vista energético y tecnológico, creo que sería factible otras opciones mejores. En cualquier caso, para no extenderme más, la captura de CO2 tiene un papel enormemente importante a desarrollar en esta línea de fabricación de combustibles fósiles, perdón, sustitutivos de los fósiles, combinado con el hidrógeno, que además eliminaría las cuestiones relativas al transporte de CO2, me refiero, salvo que en aquellos casos sea preciso transportar del punto de captura al punto de transformación, y sobre todo las cuestiones de almacenamiento, que en un país como el nuestro son extraordinariamente controvertidas. En cualquier caso, este nuevo escenario pone de relevancia la importancia de los aspectos de seguridad asociados, que son los que va a detallar a continuación Gabriela Reyes. Cuando tú quieras, Gabriela. Muchas gracias, Vicente. Pues nada, antes de empezar con la presentación, voy a proceder a presentarme, ¿vale? Antes de empezar con la exposición, mi nombre es Gabriela Reyes, soy jefa del Departamento de Seguridad Industrial de INERCO, soy ingeniero industrial, especialidad química e ingeniero de seguridad certificado por TÜV en materia de análisis de riesgo y de seguridad funcional o análisis de sistemas instrumentados de seguridad. En cuanto a experiencia, pues llevo 21 años trabajando en el Departamento de Seguridad Industrial de INERCO, aplicando todo tipo de metodologías de identificación y evaluación de riesgo a todo tipo de instalaciones industriales, en diversos sectores, tales como el oil and gas, refinería, petroquímica, sector eléctrico y, por supuesto, entre mis referencias, se encuentra la elaboración de análisis de riesgo a este tipo de plantas. Bueno, un poco hecha la presentación y antes que nada también agradecer a la plataforma del CO2 pues nuestra participación en este webinar y por supuesto agradecer a todo el mundo que está asistiendo a esta jornada formativa pues su asistencia, que evidentemente espero que sea de vuestro agrado y por supuesto que sea de utilidad, ¿vale? Un poco el objetivo que perseguimos con este webinar es poner nuestra experiencia, especialmente en materia de seguridad industrial y análisis de riesgo, y muy en concreto aplicado a este tipo de instalaciones industriales. Si os parece, primero voy a dar una presentación que durará en torno a unos 30 minutos y a continuación pues pasaremos a un turno de preguntas y respuestas. Para lo que es la presentación voy a proceder a compartir la pantalla. Si no os importa también procederé a cerrar el vídeo, más que nada para que podáis ver la pantalla en modo completo. Y además también, pues bueno, por problemas de conexión seguro que va más rápido si vamos con la pantalla apagada. Después, evidentemente, la volveremos a conectar en el turno de preguntas. Pues nada, comenzamos. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, Gabriela, adelante. Vale, perfecto, Rosa. Bueno, pues nada, en el webinar que vamos a presentar hoy se denomina Seguridad Industrial en Instalaciones o en Plantas CAUC, y el índice de contenidos que vamos a analizar se detalla a continuación. En primer lugar, pues bueno, vamos a hacer una muy breve introducción a lo que son las tecnologías CAUC, una simple pincelada, ¿vale?, para situar un poco el objeto del webinar. Después haremos una pequeña también introducción a la seguridad industrial, análisis de riesgo de proceso, fundamentalmente para introducir conceptos básicos en esta materia.
Después aterrizaremos un poco más y en el punto 3 pues vamos a hablar de los principales peligros asociados a las sustancias peligrosas existentes en este tipo de instalaciones, así como los principales escenarios de accidente grave que pueden darse en los mismos. Evidentemente no va a ser una lista exhaustiva, porque dependerá, por supuesto, de la instalación o el proceso que en cada momento estemos analizando, pero sí daremos también unas breves pinceladas de los principales escenarios de accidentes graves que pueden acontecer en este tipo de instalaciones. A continuación pasaremos a hablar de lo que se conoce como permitting o gestión de permisos en materia de accidentes graves, de acuerdo a la normativa Seveso, y que es de aplicación, por supuesto, a este tipo de plantas. Este punto en concreto, evidentemente, lo vamos a analizar desde el punto de vista de la legislación española, con lo cual, bueno, para el personal que sabemos que sí que se ha apuntado y que está presente procedente de Latinoamérica, no será de tanta aplicación inmediata, pero, bueno, como siempre, pues los conceptos seguro que ayudarán. Finalmente vamos a hablar en el punto 5, aquí también vamos a dar una visión muy general, es decir, además de cubrir el permitting de seguridad industrial, toda la documentación que es obligatoria hacer de forma legal, hay también una serie de herramientas que se pueden aplicar en el ciclo de vida de un proyecto de captura, transporte y almacenamiento de CO2, desde lo que es la ingeniería conceptual, pasando por la ingeniería básica, ingeniería de detalle, construcción, puesta en marcha y operación, así como gestión de activos. Y en ese punto pues veremos ese abanico de herramientas. Y finalmente un sumario y conclusiones del contenido del webinar. Bueno, en cuanto a la introducción, como ya todos conocemos, las instalaciones CAUC pues hacen referencia a todas las tecnologías de captura, transporte, almacenamiento geológico y usos y transformación del CO2. Estos proyectos, este tipo de plantas, pues cuentan evidentemente con un desarrollo creciente y es clave dentro del proceso de descarbonización en el que estamos inmersos. Este proceso de descarbonización viene establecido, fijado en el marco de la Green Deal de la Unión Europea, que se ratificó pues, en el Consejo Europeo en fecha de diciembre del 2019 y que, como todos conocéis, en este Green Deal se establece como objetivo la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pues, al 50% en el año 2030, ¿vale? Ese es el horizonte que se establece. Esas reducciones de gases de efecto invernadero tanto en el ámbito industrial, ¿vale? Digamos, de los procesos industriales, como en el ámbito del transporte. Las tecnologías CAUC o las plantas CAUC, su proceso se divide en tres partes fundamentales, ¿vale? Por un lado está, como bien conocéis, pues lo que es la propia planta de captura de CO2. Para esta planta de captura de CO2 pues existen tres posibilidades en cuanto a tecnologías. Evidentemente no es el ámbito del webinar entrar en toda y cada una de estas tecnologías, pero sí las vamos a citar. Por un lado están las plantas de captura de CO2 antes de la combustión. Estas plantas pues, se basan en un principio en el cual se captura ese CO2 en el combustible primario antes del proceso de combustión. Para ello, ese combustible se transforma en un gas de síntesis al que posteriormente se aplicarán pues, procesos de captura de CO2 para, evidentemente, conseguir ese objetivo. El segundo tipología de tecnologías son las que se conocen como captura de CO2 en postcombustión. En este tipo de tecnologías vamos ya a separar el CO2 que se encuentra diluido en los gases de combustión, es decir, no en el combustible primario, sino en los gases de combustión. Y para ello, pues, evidentemente en gases de combustión que se han obtenido al quemar aire con un combustible fósil o un combustible basado en carbono. Las tecnologías en oxicombustión pues, son similares a las de postcombustión o muy parecidas, solo que la única diferencia es que en este caso el combustible es quemado con oxígeno en lugar con aire, lo que provoca pues, un gas más rico en CO2 y por tanto después pues, una captura de ese CO2 en mayor cantidad. A lo que es la tecnología o la planta en sí de captura de CO2 se le unen evidentemente dos elementos que son importantísimos. Por un lado, ese transporte de CO2 desde esas plantas de captura hasta almacenamiento o bien usuarios finales, que se realiza pues, mediante una red de conducciones comúnmente llamadas ceoductos.
Y finalmente ese almacenamiento geológico de CO2, es decir, ese CO2 se inyecta bajo tierra y a suficiente profundidad para que quede ese almacenamiento sellado inerte y permanezca sellado inerte en el tiempo. Vamos a ver que cuando hablemos de análisis de riesgo dentro de este webinar nos vamos a centrar bastante más en lo que son las plantas de captura de CO2 más que en el transporte o en el almacenamiento geológico. Entre otras cosas, como vamos a ver, el CO2 es una sustancia que, si bien tiene peligro o tiene un riesgo de ser una sustancia asfixiante, no es una sustancia que genere accidentes graves y, por tanto, está no clasificada de acuerdo a la normativa Seveso. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Bueno, hemos hecho una muy breve, evidentemente, resumen de lo que son las plantas CAUC. Pasamos a una breve introducción para dar conceptos básicos de análisis de riesgo. De tal forma que, bueno, podemos indicar que cualquier instalación industrial en la cual pues, se almacenan, procesan o generan sustancias con características de peligrosidad, como inflamables, tóxicas, comburentes, etcétera, pues esas instalaciones tienen asociado un determinado nivel de riesgo, dado que puede existir la posibilidad de generar consecuencias adversas sobre los elementos vulnerables que se originan por eventos incontrolados en sus instalaciones. Cuando hablamos de elementos vulnerables en seguridad industrial, siempre nos vamos a referir a lo que son las personas, bien propios trabajadores de las instalaciones industriales o personas de núcleos urbanos cercanos, medio ambiente e instalaciones industriales. Estas situaciones de riesgo que se dan simplemente por el hecho de que en estas instalaciones existen sustancias peligrosas, pues nos pueden llevar a que si no se adoptan las suficientes barreras o medidas de seguridad, finalmente pues pueda originarse un accidente grave en las instalaciones. Aquí tenéis algún ejemplo de tipos de accidentes que pueden darse, accidentes graves, se pueden generar pool fire, incendio de charcos, explosiones de gas, flash fire o llamarada, jet fire o dardos de fuego, bleves, nubes tóxicas, etcétera, ¿vale? Eso son simples ejemplos. Bien, nada más que nos tenemos que remitir a la historia para encontrarnos que, bueno, pues a lo largo de la historia han acontecido accidentes industriales con graves consecuencias. Algunos de los más conocidos y que seguramente os sonarán son los indicados a continuación. Pues, por ejemplo, el accidente de Fleeceboro, el de Bhopal, el de Seveso, que dio lugar al nacimiento de la normativa en materia de accidentes graves en Europa, de la cual pues, vamos a hablar en unos momentos, el de Pasadena, el de la plataforma Piper Alpha o el de San Juanico. Bueno, como siempre que ocurre algo malo, ¿no? Hay lecciones aprendidas, efectivamente. Bueno, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido a raíz de todos estos accidentes industriales? Pues hemos aprendido que los peligros relacionados con la seguridad de procesos pueden derivar en accidentes graves. Los accidentes graves siempre involucran grandes fugas de material potencialmente peligrosos que generarán incendios, explosiones, vertidos, nubes tóxicas, etc. Estos accidentes relacionados con la seguridad de procesos pueden, y en muchos casos tienen efectos catastróficos con múltiples daños y muertes, así como pérdidas sustanciales económicas. Hemos aprendido también que la seguridad de procesos pues, involucra la prevención de este tipo de eventos, de este tipo de fugas, de derrames, etcétera, con el objetivo de llevar a la planta a posición de seguridad y que evidentemente evitemos en la medida de lo posible la ocurrencia de este tipo de accidentes en nuestra instalación. Y en definitiva, y lo más importante que hemos aprendido a consecuencia de estos accidentes históricos, es que el riesgo cero no existe. No existe el riesgo cero. Aunque es verdad que debemos adoptar o dotarnos de estrictos criterios tanto en el diseño de la seguridad de las instalaciones como en su operación para que este riesgo tienda al mínimo o hacerlo tan bajo como sea razonablemente posible. Antes de definir el riesgo, que bueno, es un concepto que creo que es ampliamente conocido por todos, pero muchas veces confundida la palabra peligro con la palabra riesgo, vamos a definir lo que se conoce como peligro. Bien, el peligro se define como una situación potencial de causar o inferir daños sobre elementos vulnerables, que ya hemos dicho que son las personas, el medio ambiente, las instalaciones.
Por ejemplo, un peligro en este tipo de instalaciones es que se da la presencia de sustancias con características de peligrosidad y eso ya supone un peligro. Mientras que el riesgo, que no es lo mismo que el peligro, se define como la combinación de la frecuencia o probabilidad de que ese peligro se materialice por la severidad de sus consecuencias. El riesgo puede adoptar distintas unidades en su medida. Esas unidades dependerá evidentemente de las unidades de medida que adopten la frecuencia y la severidad de las consecuencias. Por ejemplo, si mido la frecuencia en número de veces al año, o lo que es lo mismo, año menos 1, y la severidad de las consecuencias en número de muertes, pues evidentemente el riesgo será el número de muertes año. Bien, es necesario por parte de las corporaciones que se definan lo que se conoce como criterios de aceptabilidad del riesgo. Es decir, todas las corporaciones deben definir, en función de la frecuencia y de la severidad de los distintos eventos potenciales de daño, qué es un riesgo tolerable, que significará frecuencias bajas y severidades bajas, y qué es un riesgo inaceptable. Evidentemente, si aplico una metodología de identificación y evaluación de riesgo y estoy en una zona inaceptable, de acuerdo a los criterios de aceptabilidad de la corporación, pues evidentemente tendré que tomar medidas de seguridad para hacer ese riesgo tolerable. La zona que aparece en medio es la que se conoce en seguridad industrial como riesgo ALARP o riesgo susceptible de ser reducido hasta donde razonablemente sea posible. Pues bien, estas tres zonas, tanto tolerable, inaceptable como riesgo ALARP, son definiciones de lo que se conoce como criterio de aceptabilidad del riesgo que tienen que ser definidos en base a una decisión corporativa. Por otro lado, una vez que hemos introducido la definición de peligro y de riesgo y lo que se conoce como criterio de aceptabilidad del riesgo, vamos a hablar de las metodologías de identificación y evaluación de riesgo. Estas metodologías pues, no son más que un conjunto de técnicas que nos permiten identificar los peligros y analizar y evaluar los riesgos. El objetivo fundamental de aplicar este tipo de metodologías no es más que identificar posibles accidentes industriales, accidentes graves, que generen daños potenciales a personas, medio ambiente e instalaciones, para adoptar esas medidas de seguridad que sean más óptimas de cara tanto a minimizar la probabilidad o la frecuencia de ocurrencia de ese accidente como a minimizar su severidad. Aquí a la derecha de la transparencia aparece una figura que a mí me gusta bastante porque es muy visual, que es la figura de la pajarita o bow tie. En esta figura, en el centro de la pajarita, se identifica lo que se conoce en seguridad industrial como pérdida de contención. Es decir, ahí ya se daría la fuga de una sustancia peligrosa al exterior. Pues bien, esta pajarita lo que nos indica es que en la parte de la izquierda, ¿vale? A partir de los eventos iniciadores o distintas causas de fallo que me pueden llevar hasta el punto central de la pajarita, que constituye la pérdida de contención, actuarían todas esas barreras preventivas. Fundamentalmente, esos serán mis sistemas de control distribuidos, alarmas independientes a ese sistema de control que avisen al operador de que se ha dado una desviación en los procesos, mi sistema instrumentado de seguridad o sistema de disparo, enclavamiento e interlock de planta que me llevará a la planta a posición de seguridad cuando se vulneran unas condiciones predeterminadas, o mis válvulas de seguridad. Si todo eso ha fallado o no ha actuado correctamente, sistema de control, alarmas, sistemas instrumentados y válvulas de seguridad, que son las capas preventivas, ya tendré la pérdida de contención. A partir de ahí, la parte derecha del bow tie o de la pajarita, ahí se representan hasta las consecuencias finales cómo actuarían las distintas capas de mitigación. Las primeras van, o sea, la parte izquierda de la pajarita va dirigida a bajar la probabilidad de ocurrencia del accidente o la frecuencia, mientras que la parte derecha va destinada a bajar la severidad de las consecuencias. Típicas medidas de mitigación, pues los cubetos, protección física pasiva, sistemas instrumentados de mitigación, por ejemplo el fire and gas, muy típico, o el plan de emergencia de respuesta de la planta. Finalmente, la frecuencia por la severidad, pues nos dará la combinación de ambos, el cálculo del riesgo. Una vez que hemos definido criterios, o mejor dicho, conceptos básicos en materia de seguridad industrial y análisis de riesgo, ¿vale? Son los tres conceptos básicos, lo que es peligro, lo que es riesgo, lo que son medidas preventivas y de mitigación y lo que es una metodología de identificación y evaluación de riesgos. Vamos a aterrizar un poco más y vamos a ver y vamos a analizar
de forma muy general, ¿vale? Lo que vamos a ver en este punto es algo muy general y un análisis de riesgo muy preliminar. Evidentemente, lo que vamos a ver en este punto dependerá en gran medida de qué tipo de tecnología de captura de CO2, transporte y almacenamiento voy a utilizar, ¿vale? Si, especialmente en captura de CO2, si es de precombustión, postcombustión o secombustión. Y además, evidentemente, y dentro de cada una de esas categorías hay diversos procesos industriales que aplicarían a dicha categoría. Por tanto, evidentemente, esto no pretende ser un análisis de riesgo exhaustivo, sino no es más que un análisis de riesgo muy preliminar y a grosso modo en el cual pues, vamos a ver cuáles son los principales peligros y riesgos de accidente grave asociados a este tipo de instalaciones. Pues bien, hemos dicho que, claro, siempre que tenga sustancias peligrosas, pues los peligros pues, son situaciones potenciales de causar daño en las instalaciones. Aquí hemos enumerado pues, una serie de sustancias que son peligrosas y que evidentemente se dan dicha presencia en las instalaciones de captura de CO2. La principal sustancia pues el CO2. El CO2 es un gas asfixiante. ¿Eso qué significa? Significa que cuando fuga desplaza el oxígeno atmosférico y por tanto genera un riesgo de anoxia, es decir, asfixia al personal que está presente en esa zona. Generaría el CO2 un riesgo de accidente laboral, pero no un riesgo de accidente grave en la instalación. Es por esta razón por la que el CO2 como tal es una sustancia que no está clasificada dentro de la normativa de accidentes graves o normativa Seveso. Por otro lado, el oxígeno, una sustancia también presente, es una sustancia comburente que implica que genera un incendio en presencia de sustancias inflamables y combustibles. Por supuesto, es una sustancia clasificada Seveso, en este caso es una sustancia nominada, ahora veremos qué significa. Por otro lado, existen una serie de sustancias peligrosas para el medio ambiente, como las soluciones amoniacal, hipoclorito sódico, monoetanolamina, todo eso puede estar presente en una planta de captura de CO2. Estas sustancias están clasificadas como peligrosas para el medio ambiente, como E1 o E2 en función de su categoría, y por tanto son sustancias clasificadas Seveso. El gas natural es una sustancia inflamable, sustancia nominada o sustancia clasificada Seveso en la categoría de sustancia nominada. El carbón evidentemente es sólido, pero si se genera polvo en mezcla con aire en una concentración determinada, te puede generar una atmósfera explosiva, es decir, atmósfera explosiva ATEX por polvo, y no es una sustancia clasificada Seveso. Y finalmente también la biomasa, que también puede estar presente en este tipo de plantas de captura de CO2, pues se genera la autocombustión espontánea, fundamentalmente en parques de almacenamiento de biomasa, pero la biomasa es una sustancia que tampoco está clasificada dentro de la directiva Seveso. Visto los principales peligros de la sustancia, vamos a pasar a enumerar los principales escenarios de riesgo, escenarios de accidente grave que pueden darse, ¿vale? Evidentemente, como he dicho, esto es una identificación muy preliminar y muy general y este análisis hay que particularizarlo en función del proceso de captura de CO2 en concreto que estemos estudiando, ya que, como hemos indicado, dentro de cada categoría, precombustión, postcombustión o secombustión, hay o puede haber distintos procesos de aplicación. Pues bien, en estas plantas se pueden dar pues fugas de CO2 al exterior, hemos hablado con desplazamiento del oxígeno atmosférico, riesgo de anoxia con daños a personas. El CO2 además tiene la particularidad que es un gas denso más pesado que el aire y por tanto esas fugas permanecerían en la parte baja o a nivel de suelo. Fugas de oxígeno que al ser comburentes generarán un incendio en caso de que se dé un contacto con sustancias inflamables y combustibles y por supuesto habrá daños a personas e instalaciones. Fuga de gas natural al exterior, que bien te puede generar un dardo de fuego, un flash fire o una explosión, confinada o no confinada, ¿vale? Con daños a personas e instalaciones. Se pueden dar fugas de sustancias peligrosas al medio ambiente, con daños al medio ambiente. Se puede generar polvo de carbón con riesgo de atmósfera explosiva y daños a personas e instalaciones. Se pueden generar también atmósferas explosivas en el hogar de las calderas con daños a personas e instalaciones, es decir, todas esas desviaciones de proceso que se den en las calderas en los cuales se pueda producir un apagado de la llama del quemador y siga metiendo combustible sin quemar, te generará una atmósfera explosiva en el interior.
Ese combustible, pues bien puede ser o gas natural, ¿vale? Para operaciones de arranque, o bien puede ser carbón pulverizado, ¿vale? Dependiendo del tipo de caldera que estemos estudiando. Y también lo que hemos comentado, se puede autocombustión espontánea de biomasa en parques de almacenamiento. Bueno, visto un poco de forma muy general los principales peligros y riesgos de accidente grave que pueden darse en este tipo de instalaciones, vamos a pasar a revisar la normativa que existe en materia de accidentes graves en España en relación a la directiva Seveso. Antes de comenzar con esto, vamos a hacer un muy breve resumen, ¿vale?, de cuál es la legislación de aplicación en materia de accidentes graves, así como las obligaciones que se derivan de dicha legislación en función del nivel de afección. Bien, a nivel nacional, como hemos dicho, en España se encuentra el Real Decreto 840 del 2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves. Este Real Decreto supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea Seveso III. Este Real Decreto se apoya a su vez en el Real Decreto o Directriz Básica 1196 del 2003, de tal forma que en dicha directriz básica pues, se establecen, por un lado, los contenidos de la documentación de accidentes graves exigido por el Real Decreto 840, así como las consideraciones y criterios de cálculo a tener en cuenta. A nivel autonómico también existen pues, comunidades autónomas como las que se presentan ahí en la transparencia, que disponen de desarrollos normativos específicos en esta materia, teniendo claro que siempre el órgano sustantivo de tramitación para toda la documentación de accidentes graves pues será la Delegación Provincial de Industria correspondiente al lugar donde se ubique el proyecto o la planta. Bien, ¿qué establecimientos industriales están afectados por esta legislación? Pues están afectados aquellos en los cuales se da la presencia de sustancias peligrosas en cantidades superiores a lo establecido en la parte 1, donde se recoge categoría de sustancias en función de su peligrosidad, y en la parte 2, donde se recogen sustancias nominadas, es decir, sustancia con nombre y apellido, por ejemplo, el oxígeno, del anexo 1 del propio Real Decreto. Por tanto, es necesario ver qué sustancias, de acuerdo a las que vienen recogidas en el anexo 1, tengo presente en mis instalaciones y calcular su inventario. En el cálculo de este inventario es importante tener claro que es el inventario presente no solamente en los almacenamientos, sino también en toda la parte de proceso. Es decir, es inventario presente tanto en almacenamiento como en instalación de proceso. Bueno, ¿qué establecimientos hemos dicho que estarían afectados por la normativa Seveso? Aquellos en los que se dé la cantidad superior a lo establecido en el propio anexo. Pero se pueden dar a nivel de, desde el punto de vista de aplicación de esta normativa, nos podemos encontrar con 3 casos. Es decir, yo veo las sustancias peligrosas en mi instalación de acuerdo a lo establecido en el anexo 1 del Real Decreto, calculo el inventario que pueda estar presente y pueden darse 3 casos. O bien que no se supone en ningún caso lo establecido en lo que se conoce como umbral inferior, en cuyo caso no estaría afectada por esta legislación y no tendría ninguna obligación. Puede estar afectado en nivel inferior si se da presencia de sustancias peligrosas en cantidades superiores a lo establecido en el umbral inferior. Aquí un poco como ejemplo os he puesto, por ejemplo, el oxígeno y gas natural, cuáles son esos umbrales que establece el Real Decreto, o por ejemplo para las peligrosas para el medio ambiente en función de si sea de categoría 1 o 2, pues por ejemplo para el oxígeno el umbral inferior estaría categorizado como, está establecido como 200 toneladas. De tal forma que si tengo oxígeno en cantidades superiores a ese valor, pues ya sería un establecimiento Seveso nivel inferior. Y sería nivel superior si se da la presencia de sustancias peligrosas en cantidades superiores a lo establecido en el umbral superior, que también es recogido ahí para el oxígeno 2000 toneladas, gas natural 200 y peligrosos para el medio ambiente 200 y 500 en función de su categoría. Adicional a este análisis hay que aplicar, no vamos a entrar en el detalle también, pero habría que aplicar también lo que se conoce como regla de aditividad, en el cual habrá que hacer una media ponderada respecto a sus umbrales respectivos, de tal forma que si la presencia, o que si el valor establecido cuando se aplica la regla de aditividad es igual o mayor a 1, estaríamos afectados aunque no se superase independientemente el inventario de sustancia peligrosa presente. Simplemente lo que he comentado al principio, dado que el CO2 es una sustancia no clasificada de acuerdo a la normativa Seveso,
en principio los ceoductos y el almacenamiento de CO2 van a estar exentos de cumplimiento de dicha normativa. Esta normativa sí que va a aplicar evidentemente a lo que son las propias plantas de captura de CO2. Los ceodoductos, además, también por concepto, dentro de las exclusiones del Real Decreto 840, excluye todo lo que son las redes de distribución de tuberías, oleoductos, gasoductos. Por tanto, por tipo de instalación, adicionalmente a por tipo de sustancia, también estaría excluido dentro del ámbito de aplicación de esta legislación. Bien, imaginaros que estamos afectados a nivel inferior. Por ejemplo, pues para una de las plantas en las que he trabajado de este tipo era una instalación Seveso a nivel inferior, ¿vale? En función al inventario de todas las sustancias peligrosas que analizamos presentes y la comparativa frente a los umbrales establecidos en el Real Decreto. Bueno, si eres inferior tienes que elaborar una notificación donde se analiza las sustancias peligrosas presentes y sus inventarios de cara a establecer y declarar cuál es el nivel de afección. Tienes que desarrollar una política de prevención de accidentes graves y un sistema de gestión de la seguridad que desarrolle el conjunto de procedimientos de cara a dar cumplimiento a los objetivos que me he fijado en la política. Tengo que elaborar e implantar un plan de emergencia que garantice una respuesta ordenada de la organización ante un posible accidente y en función de la comunidad autónoma aquí en España será necesario que vaya acompañado de un dictamen por organismo de control acreditado o un dictamen OCA. Además, de acuerdo a la legislación, hay que revisar estos planes de emergencia de forma trianual. Adicionalmente, los establecimientos Seveso en nivel inferior están sometidos a una serie de inspecciones reglamentarias por OCA con una periodicidad también trianual. ¿Qué ocurre si mi instalación CAUC estuviera afectada a nivel superior? Pues por inventario o bien de oxígeno, bien de gas natural o bien por inventario de sustancias clasificadas como peligrosas para el medio ambiente. Imaginaros que cuando hacemos ese cálculo de inventario estoy a nivel superior. ¿Qué obligaciones tengo? Tendría las mismas que las que hemos hablado a nivel inferior, pero adicionalmente tendría la obligación de realizar un informe de seguridad, ¿vale? Donde se identifiquen y calculen los distintos efectos, pues radiación, sobrepresión, efectos tóxicos, etcétera, asociados a los accidentes graves de mayores consecuencias y, en definitiva, ahí en el informe de seguridad donde se definen las zonas de intervención y alerta fundamentalmente de cara a la planificación de emergencia. Otra vez igual que el plan de emergencia, en función de la comunidad autónoma, puede ser necesario que vaya acompañado ese informe de seguridad con un dictamen por organismos de control acreditado. Los informes de seguridad se deben revisar cada 5 años y además los establecimientos afectados a nivel superior, las inspecciones reglamentarias, en vez de ser trianual, como era el caso de las inferiores, pasan a tener una periodicidad anual. También, y en función de la autoridad competente o según la comunidad autónoma, puede ser requerido la elaboración de un análisis cuantitativo de riesgo. Bien, una vez que hemos visto cuál es la legislación en materia de accidentes graves y hemos analizado cuáles son los principales, las principales obligaciones que tienen los establecimientos afectados, vamos a volver a aterrizar al caso que nos ocupa y vamos a analizar si este tipo de plantas de captura de CO2 tendrían que pasar por este trámite o no. Bueno, pues aquí, para analizar si es necesario hacer un análisis, una tramitación desde el punto de vista de permisos en seguridad industrial, lo primero que nos planteamos es que se pueden dar 2 casos específicos. Por un lado, nos podemos encontrar una planta de captura de CO2 que constituya un nuevo establecimiento, ¿vale? O sea, un nuevo establecimiento industrial, o se implante en un establecimiento que no sea Seveso, en un establecimiento existente no Seveso. Bien, en este tipo de plantas, ¿qué tendría que hacer con la legislación en la mano? Bueno, pues es sencillo. Tengo que definir el nivel de afección en base a mi inventario de sustancias peligrosas de la planta y comparar frente a los umbrales establecidos en la norma, en el Real Decreto, para definir cuál es el nivel de afección. Si es no estoy afectado, no tendría que hacer nada, soy nivel inferior o soy Seveso nivel superior. Y las obligaciones, pues las que hemos visto a considerar en función del nivel de afección Seveso. Esa es una casuística. Se da otra casuística y es que esta planta de captura de CO2 es posible que se implante en un establecimiento ya existente y ya que además ese establecimiento sea un establecimiento Seveso. En este caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues bueno, lo que te dice la legislación, en este caso el artículo 11 del 840, es que es necesario revisar
toda la documentación de accidentes graves, que evidentemente ya existirá en ese establecimiento Seveso. Hay que revisar toda esa documentación de accidentes graves para incorporar el proyecto de la planta de captura de CO2 y habrá que hacerlo siempre que este proyecto tenga consecuencias importantes respecto a los riesgos de accidente grave. Y esos riesgos, pues bueno, en el Real Decreto 1140, en concreto en el artículo 11, establece algunos criterios. Pues siempre que haya nuevas sustancias en cantidades iguales o superiores a los umbrales de la columna 2, que haya un cambio de estado físico, que haya un cambio en el nivel de afectación, que la suma de modificaciones sucesivas cumplan con las condiciones anteriores, ¿vale? La realidad, aunque habría que aplicar estos criterios del artículo 11, es que si voy a poner una planta de captura de CO2 dentro de un establecimiento Seveso, en la mayoría de los casos, y lo digo de forma general, ¿vale? Habría que analizar la casuística específica, nos va a obligar a hacer una actualización de toda la documentación de accidentes graves del establecimiento existente para contemplar este nuevo proyecto. Solo a modo de ejemplo, ¿vale? Porque hemos dicho al principio que, bueno, existen comunidades autónomas que tienen desarrollos normativos específicos. En concreto, la Junta de Andalucía o aquí en Andalucía existe una orden ministerial que es de desarrollo o de aplicación derivada del Real Decreto de 840 y establece unos criterios para lo que se considera como modificación sustancial, unos criterios más específicos que establecen el propio Real Decreto. Pues nada, si se dan esos criterios y se considera una modificación sustancial, tengo que actualizar toda la documentación de accidentes graves de la planta y si no se dan esos criterios, no se cumple, simplemente tendría que hacer un informe justificativo de modificación no sustancial. Pero como digo, en la mayoría de los casos, lo general es que en este tipo de plantas posiblemente sea necesario, cuando instale esa planta en un establecimiento Seveso, actualizar toda la documentación de ese establecimiento con el nuevo proyecto. Bien, para acabar ya, ¿vale? Vamos a ver un último punto en el cual vamos a hablar de qué herramientas, es decir, en el punto anterior hemos visto que es obligatoriamente legal, pero en este tipo de instalaciones donde se da la presencia de sustancias peligrosas me tengo que ir más allá de lo estrictamente legal, ¿vale? Porque mi objetivo es minimizar el riesgo. Entonces, irme más allá de lo que es el mínimo legal, pues supone aplicar una serie de herramientas en materia de análisis, identificación de peligro, análisis y evaluación de riesgo a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde la ingeniería conceptual, pasando por básica, detalle, construcción, puesta en marcha y operación y gestión de activos. Y lo importante es dar una gestión integral de esa seguridad industrial en todo el ciclo de vida de un proyecto de captura, transporte y almacenamiento de CO2. Evidentemente aquí, como podéis ver en la transparencia, hay un gran número de metodologías y de herramientas. No nos da tiempo a explicar todas, ya me gustaría a mí, pero es imposible entrar en el detalle de todas. Entonces sí que voy a apuntar algunas como más importantes y que tienen una aplicación muy directa en este tipo de plantas. Por ejemplo, a nivel de ingeniería conceptual, el HACCP se presenta como una de las herramientas más útiles. Es una herramienta que al realizarse en fases tempranas del proyecto te va a permitir identificar todos los riesgos y problemas de seguridad al inicio del proyecto. Y además, entre otros objetivos, se aplica para analizar los riesgos de implantación del proyecto. Pues uno de los riesgos importantes que considera son los riesgos externos, así como para el análisis correcto o el análisis del correcto layout de la planta con criterios de seguridad. Una vez que pasamos a la fase de ingeniería básica, se debe revalidar o revisar ese HACCP que se hizo a nivel de ingeniería conceptual, pero además en ingeniería básica es donde se realizan toda la batería de todos los análisis de riesgo que debo tener en consideración para el adecuado diseño de la planta, garantizando criterios de seguridad. Entonces, en esa ingeniería básica, como digo, además de revalidar o de revisar el HACCP, hay que realizar estudios de todo tipo, como por ejemplo estudios HAZOP o de peligro y operabilidad, estudios SIL o aplicable específicamente a los sistemas instrumentados de seguridad, estudio de alcance y consecuencias, análisis cuantitativo de riesgo, estudios de incendio, explosión o FERA, que fundamentalmente nos va a permitir diseñar los sistemas contra incendio, así como la implantación adecuada, especialmente de aquellos equipos más críticos, en base a radiación y sobrepresión recibida. Es decir, en definitiva, vamos a diseñar la planta en base a criterios de seguridad. Otro estudio importante y de aplicación bastante a día de hoy son los estudios BRA o estudios de sobrepresiones en edificios, que va a permitir el diseño de edificios frente a sobrepresiones y radiación,
muy importante, por ejemplo, para el adecuado diseño de la sala de control. O también en esta fase de ingeniería básica se pueden aplicar herramientas como el Bowtie, que antes mostré una gráfica, ¿vale?, que representa lo que es la aplicación de dicha metodología, o Studio Run, que hablaremos un poquito más en detalle en lo que es la gestión de activos. En la fase de ingeniería de detalle, además de revalidar los estudios de riesgo que hemos ejecutado en ingeniería básica, además se suelen hacer y se recomienda hacer estudios más avanzados. Un ejemplo de ello es el Fire and Gas Mapping. Estos estudios permiten la ubicación óptima de todos los detectores de incendio y gases inflamables y tóxicos, de tal forma que voy a permitir una detección temprana de fugas de sustancias inflamables o sustancias tóxicas o generación de incendios en las plantas, de tal forma que conseguiré actuar en los primeros momentos de esa situación, por supuesto, minimizando las consecuencias del accidente. En la fase de construcción, lo que normalmente se aplica, por un lado, tenemos que verificar que todas las medidas de seguridad que han ido surgiendo en todos los análisis de riesgo que se han realizado en fase de diseño, pues están implantados en la instalación. No solamente en la documentación del proyecto, sino que se están construyendo y están implantados. Desde ese punto de vista, tanto a nivel de construcción como de puesta en marcha, pues se suelen hacer auditorías de seguridad, ¿vale? También en la construcción se aplican mucho los estudios SIMOPS, que son estudios que permiten, pues, analizar los riesgos de operaciones simultáneas, y se aplican fundamentalmente cuando estoy construyendo en una zona y al lado tengo unidades en operación, de tal forma que me va a permitir, imaginaros que tengo que implantar mi planta de CO2 en una planta al lado de una unidad donde sigue la operación. Entonces, estos estudios me permitirán estudiar la afección de cómo la construcción puede afectar a la unidad de proceso y al revés, cómo la unidad de proceso puede afectar a la construcción. Después, en la fase de operación, pues bueno, hay que considerar pues todo lo que son los sistemas de gestión de seguridad y más específicamente el Process Safety Management, ¿vale?, o PSM, los procedimientos de validación y mantenimiento de los sistemas instrumentados, muy en relación con lo que hacemos en ingeniería básica en cuanto a los estudios SIL, las auditorías que hemos comentado, los planes de emergencia, los FIPRE Plan. FIPRE Plan también es una herramienta muy útil que te permite disponer de forma gráfica y agregada toda la información necesaria para la intervención ante emergencia para cada uno de los escenarios de accidente grave identificados, o incluso los planes de continuidad de negocio que, bueno, por razones obvias están tan de moda en los últimos tiempos. Finalmente, y ya para acabar la presentación, lo que es la gestión de activos, ¿vale?, el Asset Integrity o integridad de activos. Aquí hay una batería también. Bueno, en primer lugar, estas herramientas consisten en la adopción de estrategias de mantenimiento y fiabilidad optimizadas en los equipos. Y las principales herramientas que se aplican, pues bueno, aparte de auditoría de mantenimiento, RCM, Asset Register, RBI, FMECA, análisis de causa raíz, estudios RAM. Son toda esa la batería de análisis que se pueden aplicar. Sí me gustaría quizás resaltar dos de ellos. Uno de ellos es el que tiene además mucha aplicación en este tipo de plantas. Uno sería el FMECA, que es una técnica de análisis de riesgo cuyo objetivo es la mejora de la fiabilidad, como os hemos indicado, mediante la identificación de los posibles fallos en los sistemas y en sus componentes. Y otra metodología muy importante también y muy ampliamente utilizada en los últimos tiempos es la metodología o la herramienta RAN, cuyas iniciales significan Reliability, Availability and Maintainability. Es una herramienta que, como digo, cada día tiene una mayor aplicación en el sector industrial y consiste en modelizar la instalación mediante la identificación de posibles fallos de sus equipos, cómo esos fallos se interrelacionan entre ellos para estimar la probabilidad de aparición de estos fallos, calcular la fiabilidad, la mantenibilidad de la planta y, en definitiva, la disponibilidad del sistema o instalación bajo análisis. Y bueno, como sumario y conclusiones, que creo que ya me he pasado un poco en el tiempo, simplemente 4 puntos básicos. Las instalaciones de captura de CO2, transporte y almacenamiento geológico, pues es una tecnología de elevada importancia en el marco de la descarbonización. Hemos visto que se dan presencia de sustancias peligrosas, sustancias que si no nos dotamos de las suficientes medidas de seguridad en planta, finalmente pues pueden llegar a la ocurrencia de accidentes graves en las mismas. Para evitar esto es necesario pues, aplicar metodologías de identificación de peligros y análisis y evaluación de riesgo. Hemos dado simplemente pinceladas
las posibles herramientas que podríamos aplicar, con el objetivo de establecer medidas de seguridad que minimicen la materialización de los accidentes graves. Hemos hablado de la normativa que existe en España y de cómo estas plantas, pues evidentemente tendrán que pasar, si además están afectadas por Seveso, de una tramitación de accidentes graves y de una serie de aplicación de una serie de documentación y estudios, pero en este tipo de plantas debemos ir a aplicar altos estándares de seguridad más allá de lo estrictamente legal. Por esa razón, en la última transparencia que hemos visto del ciclo de vida, he querido dar esa visión en la que quiero que os quedéis con la idea de que es necesario, durante el diseño de la planta, puesta en marcha y operación y mantenimiento, dar una gestión integral de la seguridad industrial en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto y de una planta de este tipo. Y por mi parte, acabado. Rosa, no sé si me he comido mucho tiempo. Gabriela, está perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos aprendido mucho gracias a tu exposición. Sí, Además, simplemente, Rosa, un segundo. Simplemente, bueno, dejo ahí también mi mail por cualquier consulta que el personal quiera hacer o cualquier tema que quiera ampliar. La verdad que es poco tiempo para hablar de un tema tan amplio. He intentado resumir todo lo posible y bueno, espero que haya sido de utilidad. sí, nada, por supuesto también cualquier consulta que nos llegue a nosotros a través de la plataforma, pues también te la hacemos llegar. O sea, ya tenemos un par de preguntas que te voy a trasladar, pero eso sí, nuestros participantes, pues después de reflexionar sobre todo lo que han escuchado, que creo que hay bastante sobre lo que reflexionar, todo lo que nos llegue, pues nada, os lo hacemos llegar. Vicente, gracias por encender tu cámara. También no sé si tienes activado el audio porque no te he escuchado. Sí, está activado el audio. Vale, pues nada, voy a pasar directamente a las preguntas porque nuestros participantes ya nos han hecho alguna, entonces voy a leerlas. Nos dicen, bueno, cuando estabas hablando, Gabriela, de las herramientas, ¿no?, sobre el ciclo de vida del proyecto, nos preguntan, ¿cuáles serían las herramientas básicas que deben contemplarse en un proyecto de captura de CO2, específicamente en proceso de oxicombustión? En oxicombustión, ¿no? Sí, ¿puedo intervenir para...? Sí, por supuesto, Vicente. Centro la oxi y tú hablas de la seguridad, ¿vale? Vale, perfecto. Claro, el término oxicombustión es que se puede aplicar a procesos industriales y de generación de electricidad distintos. El caso más inmediato podría ser la producción de electricidad en ciclos combinados de gas natural en oxicombustión. Lo que ocurre es que hace falta desarrollos tecnológicos para eso. En cualquier caso, los temas de seguridad los comentará Gaby, pero bueno, son los asociados a los temas del almacenamiento del oxígeno, eventualmente la planta de separación de aire, si es que hay una unidad de separación de aire dentro de las instalaciones, etcétera, etcétera. Eso se lo dejo a ella. Vale. La segunda aplicación de oxicombustión, que también se está trabajando, pero con un resultado incierto a futuro, es la fabricación de cemento en procesos de oxicombustión. De manera que hay instalaciones piloto por ECRA, por la Asociación de Fabricantes del Cemento, trabajando en esa línea. Y luego hay otros procesos de combustión en donde el objetivo es, como en todo oxi, obtener una concentración de CO2 muy elevada. Y eso implica que la maquinaria de compresión aguas abajo del proceso va a procesar fundamentalmente CO2, a diferencia de otros procesos en donde ahí hay otra mezcla de componentes. Pero fundamentalmente hay digamos, tres tipos de aplicaciones, una genérica, otra en ciclos combinados, otra oxicombustión para fabricación de cemento. Y seguro que me dejo alguna relevante. A ver, pues a esa pregunta, ¿qué es lo que recomendaría yo? ¿Vale? Porque, bueno, es lo que he comentado anteriormente. Evidentemente, en materia de seguridad industrial, como en todo en la vida, lo primero es cumplir con la ley. Eso está claro, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con Seveso, siempre que estemos afectados, que es muy fácil que en este tipo de plantas, por inventarios fundamentalmente de oxígeno y de gas natural, que son sustancias nominadas, entremos como de aplicación. Entonces, aparte de la notificación, la política, el informe de seguridad, el plan de emergencia, que eso es legalmente obligatorio siempre que estés afectado. ¿Qué otros estudios técnicos recomiendo yo para ese tipo de plantas que no están incluidos
como obligatorios dentro de lo que sería la documentación que exige la normativa Seveso. Pues uno de ellos lo he indicado. Yo a nivel de ingeniería conceptual recomendaría hacer un HACID. Un HACID además es un estudio que por su definición es Hazard Identification, identificación de riesgos preliminares. Se aplica en las primeras fases de un proyecto, con lo cual te va a permitir identificar cuáles son tus principales riesgos, aunque después en una fase posterior bajes un poco la lupa de los riesgos y lo identifiques en mayor detalle. Pero a grosso modo ya vas a identificar los principales problemas. Con lo cual es muy útil porque problemas que detectes desde el principio posiblemente, digamos, pérdidas económicas que vas a evitar a posteriori en el desarrollo de ese proyecto. Entonces, como digo, el HACID es una herramienta que yo recomiendo para este tipo de plantas porque además, como digo, además de que está en los primeros momentos del proyecto, identifica también los riesgos externos a la planta. No significa que, porque los HACID se hacen un poco igual, que ahora hablaremos, igual que los AZOS en sesiones de trabajo con técnico multidisciplinar, ¿vale? Las sesiones HACID, igual que a las de los AZOS, pues tiene que venir personal de operaciones, de mantenimiento, de instrumentación. Entonces, el HACID al final es como un checklist o una lista de aspectos de seguridad que no se nos pueden olvidar en el desarrollo de ese proyecto. Y una de las cosas que introduce es que analizan los riesgos externos. Evidentemente, o sea, pues riesgo de condiciones meteorológicas adversas, riesgo de inundación, riesgos de tsunami, ¿vale? No significa que en esas sesiones vayamos a hacer un riesgo específico, pero sí que se tenga en cuenta que esos riesgos en otros aspectos se han considerado, se han analizado y en definitiva es un checklist bastante completo que te va a evitar muchos problemas a posteriori. O sea, el HACID, sí. ¿Qué otras herramientas adicionales a lo que te exige Seveso recomiendo totalmente que se aplique? Y de hecho, pues bueno, yo tuve la experiencia de aplicarlo a un tipo de planta de esta de oxicombustión y con resultados muy buenos. Es una metodología HAZOP. El HAZOP al final, pues es una metodología donde tú estudias desviaciones respecto a condiciones normales de operación de la planta, ¿vale? Pues qué pasa si hay más caudal, menos caudal, más presión, menos presión. Identificas esas desviaciones. Identificas qué causas te pueden llevar a esas desviaciones, qué consecuencias se darían si no tengo salvaguardas, pongo las medidas de seguridad que tengo y mediante la evaluación de una matriz de riesgo en la cual yo tengo que definir los criterios de aceptabilidad del riesgo, me dirá si yo tengo que poner medidas adicionales o no. Esas medidas adicionales evidentemente van, digamos que el HAZO se hace con toda la documentación de proyectos, los PNID, diagramas de flujo, matrices causa-efecto, etcétera. Y una vez que se hace el HAZOS, como digo, con un equipo multidisciplinar de técnicos, toda esa lista de acciones va inmediatamente después incorporada al desarrollo de la documentación del proyecto. Yo recomiendo también la aplicación de una metodología SIL, ¿vale? Que se realiza a continuación de lo que es el estudio HAZOS y es un análisis un poco más específico para ver qué nivel de seguridad tengo que darle a los sistemas de enclavamiento o disparos de la planta. Recomendaría también, si es que ya no estás afectado por Seveso nivel superior, hacer un estudio de alcance y consecuencia para ver dónde llegan las distancias de mis escenarios. Un QRA para ver también qué afección tengo fuera de la instalación. Los QRA van más dirigidos a analizar el riesgo fuera de la planta, ¿vale? Y después, desde el punto de vista de diseño y teniendo en cuenta pues, que tengo gas natural, en los últimos tiempos, en las instalaciones industriales donde se da la presencia de sustancias inflamables, se está aplicando para el diseño con criterios de seguridad de las instalaciones, los estudios FERA y los estudios BRA, ¿vale? Donde al final perseguimos pues, calcular distintos niveles de sobrepresión y radiación en equipos críticos para hacer un diseño adecuado frente a esos niveles que se han calculado. ¿Vale? Esos son los fundamentales. Eso para empezar a hablar. Esto solo para empezar, efectivamente. Sí, Rosa, yo quería, cuando hice la introducción, me he dejado atrás un campo de aplicación de la captura muy relevante a futuro y que la pregunta sobre la oxicombustión y mi mención a los ciclos combinados me ha recordado. Y es que hay un papel enormemente importante de la captura para aplicación a los ciclos combinados de gas natural si queremos electricidad de gas natural sin CO2. Estos días estamos asistiendo, no sin cierta sorpresa, digamos, esencial,
al hecho de que el precio de la electricidad está muy alto porque el gas natural está muy caro y el derecho de emisión de CO2 también lo está. Y que está entrando el gas natural porque no tenemos renovables suficientes en unas condiciones determinadas para dar cobertura a la demanda eléctrica. Pues si queremos suplir las dos cosas, es decir, soportar la variabilidad de las renovables y tener emisiones de CO2 reducidas, la solución pasa por aplicar captura de CO2 a los ciclos combinados de gas natural. Con lo cual, además, la aplicabilidad es extraordinariamente simple, puesto que los gases de combustión son muy limpios, comparativamente con los de otros combustibles fósiles, y la aplicación es totalmente clara. Con lo cual, quería puntualizar esto porque es la otra pata de aplicación futura de la captura. Otra cosa es qué hacer con el CO2 capturado. Nosotros no tenemos campos de gas agotados, no tenemos campos de petróleo agotados. Los países ribereños del Mar del Norte y en el Golfo, digamos, de la zona norte europea, con Noruega, Holanda, los Países Bajos, etcétera, etcétera, ahí sí tienen realmente esas capacidades de las que nosotros carecemos. Pues perfectamente puntualizado, Vicente. Voy a leer la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿estas metodologías se pueden aplicar también a máquinas especializadas, por ejemplo, en postcombustores de aviación? A ver, en máquinas como tal, tiene una aplicación directa, o sea, y no aplicaría hacer un Hudson, no tiene sentido, ni aplicaría hacer un HACIP, ni aplicaría algunas de las herramientas que hemos hablado. Las que sí tienen una aplicación directa en máquinas es la que el grupo de herramientas que hemos nombrado como Asset Integrity o gestión de activos. De tal forma que para ese tipo de equipos, pues evidentemente es donde nosotros además tenemos experiencia en aplicar pues FMECA, estudios RAM, ¿vale? Eso va más, ese tipo de estudio va más dirigido a la fiabilidad de la máquina. Con lo cual, evidentemente, claro, sí, o sea, a ese tipo de instalaciones o a ese tipo de equipos, todas las herramientas que hemos hablado sobre gestión de activos o Asset Integrity. Fundamentalmente FMECA, RAM, RCM, RBI. Digamos que la seguridad industrial tiene aplicación a todo, solo hay que ver cómo lo aplicamos. Sí, Rosa, y de hecho muchas veces la asistencia que damos a muchos de nuestros clientes, ¿no? Que tienen claro que tienen no solamente este tipo de plantas, sino pues a todas las plantas en las que trabajamos de todos los ámbitos industriales. Saben que tienen que aplicar, que tienen que identificar los riesgos, porque claro, riesgo que no identifiques, medida que no adoptas. Entonces tienen claro, pero muchas veces nuestra consultoría empieza incluso en función del tipo de planta, pues el recomendar qué herramientas mejor deben aplicar y en qué momento de desarrollo de la ingeniería. Pues mira, muy relacionado con esto, tenemos una pregunta que dice, ¿y todo esto se puede aplicar a procesos relacionados con casas de uso civil o es más para la industria? Hombre, la mayoría de estas herramientas están dirigidas a la industria de procesos. Son herramientas para identificar y evaluar riesgos de procesos industriales. Sí. Perfecto. Una última pregunta. Para ese tipo de aplicaciones podría llegarse a matar moscas a cañonazo, ¿vale? A lo mejor en ese tipo de instalaciones, pues a lo mejor un checklist desde el punto de vista de seguridad, pero no, las herramientas que hemos hablado son fundamentalmente de aplicación a instalaciones de proceso. Vicente, ¿ibas a intervenir? No, en ese sentido no. Lo que ocurre es que me parece que el asistente que pregunta, claro, el término postcombustión, nosotros lo usamos como un proceso de captura de CO2 después de que ha tenido lugar la combustión, como su propio nombre indica. Pero según parece, en los reactores, no me refiero a los reactores de la industria química, me refiero a los reactores de aviación, las turbinas de aviación, la postcombustión es otra cosa distinta, que es la inyección de combustible en la cámara posterior para conducir una sobrepotencia, con lo cual el término es el mismo, pero los significados son distintos. Lo cual no impide la validez de la respuesta de Gaby, en donde efectivamente el tema de la maquinaria es extraordinariamente importante. Lo que pasa es que, hilando con la siguiente pregunta, nosotros nos centramos en maquinaria de carácter industrial. No nos hacemos Asset Integrity de turbinas de aviación, no es nuestro campo. Ahí normalmente no. Claro.
Sí, nuestro campo de experiencia es la industria de proceso. Bueno, pues tenemos tenemos una última pregunta, pero nos ha entrado... no, sí, es una última pregunta, disculpad. Dice, bueno, si esta seguridad, la seguridad industrial, tiene también seguimiento en lo que es la industria latinoamericana, y nos pregunta específicamente por la fabricación de CO2. Es decir, al tratarse de una planta de cemento en la que se captura este CO2, si luego no va a ser transformado, ¿no? Nos quedaríamos en la parte de fabricación del cemento, entiendo que de las emisiones de proceso, que no pueden ser mitigadas de otra forma por la industria cementera. ¿Cómo se aplicaría exclusivamente a lo que es la captura, independientemente de lo que se haga luego con ese CO2 capturado? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que no he entendido muy bien el contexto, porque has mencionado ahí dos cosas que no he liado bien. Perdona. Sí. Específicamente están preguntando por la producción de cemento, pero solo quedándose en la parte de captura de CO2, no si va a ir a almacenamiento o si va a tener un uso o una transformación, ¿no? ¿Cómo se aplicaría esta seguridad industrial? Bueno, entonces, que son dos cosas distintas. Una cosa es el uso del CO2 y otra cosa es la aplicación de las técnicas. Son dos cuestiones distintas. ¿Respondes tú la aplicación de las técnicas y yo hablo luego de la captura? La aplicación de las técnicas entiendo que al sector cementero, ¿no? Sí. Pues claro, un poco lo mismo que hemos hablado para el otro tema. De hecho, nosotros, yo en concreto he trabajado en análisis de riesgo para el sector cementero, ¿vale? ¿Y qué se suele aplicar ahí? Pues igual, puedes aplicar fundamentalmente un HACCP, puedes aplicar un HAZOP. El SIL a lo mejor en el sector industrial, que está un poco más... digamos que son metodologías un poco más novedosas, quizás el sector cementero todavía no están siendo de aplicación, yo lo recomendaría por supuesto, y después evidentemente para todas las sustancias con características de peligrosidad igual, hacer un estudio de alcance-consecuencia es importante para saber dónde llegan tus distancias de consecuencia o poder hacer un análisis cuantitativo de riesgo. Es decir, desde el punto de vista de seguridad industrial, las herramientas siempre van dirigidas, por un lado, a identificar peligros para dotar de medidas y evitar que ocurran esos accidentes. Y también, por otro lado, hay otra batería de herramientas, como por ejemplo los estudios de alcance y consecuencia, los análisis cuantitativos de riesgo, que lo que permiten es ver, oye, han ocurrido esos accidentes, ver dónde llegan las consecuencias para ver la afección al exterior de la planta y también para tener lo que se conocen como zonas de intervención o zonas de alerta de cara a lo que es la planificación de la emergencia. Porque una vez que se da un accidente, evidentemente, lo siguiente que viene es la planificación de emergencia. Debe activarse el plan de emergencia de la planta para mitigar esas consecuencias. Entonces, bueno, esas son un poco las herramientas que yo recomendaría. Después, evidentemente, pues puedes aplicar todas. No sé, pues por ejemplo, en una cementera, el horno rotativo, pues al sistema que mueve ese horno rotativo, pues por ejemplo, aplica mucho el tema de las herramientas de Asset Integrity. Puedes aplicar un FMECA, puedes aplicar una RAN. En definitiva, es que estas herramientas son muy versátiles y permiten una aplicación pues, a muchos sectores y a muchas aplicaciones de proceso. Entro con la parte relativa al tema de la captura. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, un par de precisiones sobre la captura de CO2 en la fabricación de cemento. La producción de CO2 en la fabricación de cemento tiene dos procedencias. Una, la calcinación de la materia prima del carbonato cálcico y otro, el CO2 de la combustión de lo que se emplee en el horno de cemento para alcanzar las temperaturas necesarias para el proceso de clinkerización. La primera fracción, es decir, la de la calcinación del carbonato cálcico, supone el 60% del total aproximadamente. Y en ese sentido hay algún proyecto europeo bastante avanzado, el proyecto LEILAC, que lo que hace es calcinar ese carbonato cálcico mediante calentamiento indirecto de una manera distinta, de forma que la corriente de CO2 es muy pura. Y ahí, en esa nueva tecnología de tubos de 10 metros, 12 metros de altitud, se requieren las técnicas que está mencionando Gaby, porque es un proceso completamente nuevo que está siendo probado por una compañía australiana radicada ahora a efectos de financiación comunitaria en Europa, y efectivamente ese tipo de hornos requiere unos estudios específicos que no son
digamos, válidos los realizados para los calcinadores habituales que hay en las plantas de cemento. La segunda parte es el uso. Claro, el uso de ese CO2, que es un CO2, entre comillas, no renovable, pues no tiene viabilidad para fabricar combustibles que voy a utilizar sustitutivos de los combustibles fósiles, porque al final solamente la parte del hidrógeno renovable es renovable, no el CO2. Con lo cual, ese CO2 tendría dos destinos. Uno, transporte y almacenamiento subterráneo. Dos, procesos de mineralización para fabricar eventualmente derivados que puedan ser utilizados en la industria o mineralización para almacenamiento. Lo que ocurre es que son procesos muy lentos, que ocupan muchísimo espacio, que requieren muchísimo movimiento de materiales y que a efectos prácticos son difícilmente viables hoy en día. Vale, pues nada, perfectamente entendido. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos un ratito. Quiero daros las gracias a los dos por haber estado esta tarde. Nada, simplemente si queréis cerrar cada uno con un minutito, una reflexión, y lo dejaríamos aquí. Nada, lo dicho, daros las gracias. Este minutito para cada uno. Gaby. Nada, yo simplemente, como resumen, las conclusiones que he puesto. En este tipo de plantas de captura de CO2, transporte y almacenamiento, se hace necesario, porque son plantas donde se dan presencia de sustancias peligrosas, el identificar, analizar, o sea, identificar los peligros, analizar y evaluar los riesgos. Tenemos que garantizar que tenemos las suficientes medidas de seguridad para evitar accidentes de este tipo, yendo estrictamente más allá de lo legal. Perfecto. Esa es la conclusión. Bueno, la conclusión mía es más genérica y es que la normativa comunitaria y la normativa española debería de respetar el principio de neutralidad tecnológica y no adoptar medidas y decisiones que implican el uso exclusivo de una o dos tecnologías, haciendo que sean proscritas las restantes. Ese principio se está olvidando y nos está llevando a determinadas actuaciones en donde al final o tengo un coche eléctrico o tengo un coche eléctrico. Pero todas las demás alternativas de fabricación de productos renovables, entre comillas, en donde los procesos tecnológicos están disponibles y requieren, evidentemente, transitar por una curva de aprendizaje, por cierto, como la producción de hidrógeno para reducir costes, pues evidentemente, en ese sentido, debería de abrirse la posibilidad de alcanzar los objetivos climáticos con una gama de opciones tecnológicas, pero no unidireccionalmente a un camino único en el que luego podemos encontrar con enormes dificultades. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un auténtico placer. Gracias a todas las personas que han estado conectadas en esta sesión. Como la jornada se ha grabado, lo colgaremos también en el canal de YouTube de la plataforma para todos aquellos que finalmente no hayan podido acompañarnos, pues que puedan visionar la sesión. Así que nada, por mi parte, gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias a vosotros, Rosa, por permitirnos participar. Muchas gracias. Gracias. Adiós.